Libros consentidos, los libros que no quieren que leas. Hola y bienvenidos a Libros consentidos, los libros que no quieren que leas. Hoy presentaremos un libro titulado El último genio del siglo XX, Yuri Knorosov, El destino de un científico, obra de Galina Erchova. Hablemos en primer lugar de la autora. Galina Erchova es antropóloga, historiadora y lingüista rusa, doctora en ciencias históricas, directora y profesora titular del Centro de Estudios Mesoamericanos Yuri Knorosov de la Universidad Estatal de Rusia. Desde 2018 es miembro del Consejo del Presidente de Rusia para la Ciencia y Educación. También es directora de la filial de la Universidad Estatal de Rusia en Guatemala. Especialista en el estudio de antiguas culturas y lenguas de América, particularmente de la cultura maya precolombina. Ha publicado más de 300 artículos y 15 libros sobre las civilizaciones mesoamericanas. Galina Erchova, la autora del libro que ahora comentaremos, conoció a Yuri Knorosov en 1979, cuando inicia la colaboración como alumna del famoso epigrafista. Por entonces, Josif Romualdovich Grigulevich era el subdirector del Instituto de Etnografía de la Academia de Ciencias. ¿Quién era este personaje? Antes de retirarse a una vida como académico en la Unión Soviética, Grigulevich había sido agente del NKVD y de su sucesor, el KGB, activo durante el periodo stalinista y especializado en la eliminación física de personas desafectas al régimen de Moscú. Su estancia en España fue el probable asesino de Andreu Nin. Jugó un papel central en el asesinato de León Trotsky en México e intentó eliminar al mariscal Tito en Yugoslavia. También había cumplido labores de espionaje en Argentina y Chile. Para escribir este libro, la doctora Erchova se sirve de sus propias memorias, de los dictados y cartas que le enviaba el propio Knorosov y de entrevistas a familiares, amigos y colegas del científico. Pero hubo momentos enigmáticos de la vida que la autora tuvo que reconstruir a partir de la búsqueda de datos en documentos o fotos. Sin embargo, el texto se lee como una novela que revela muchos misterios increíbles, tratando diferentes temas de su vida. Esto hace que la obra sea interesante no solo para los investigadores, sino que también para el público en general. El último genio del siglo XX, Yuri Knorosov, El destino de un científico, presenta la biografía del investigador ruso Yuri Valentinovich Knorosov, nacido en 1922 y fallecido en 1999, quien estableció en los años 50 las bases para descifrar la escritura maya partiendo del estudio de los códices prehispánicos. Con este descubrimiento, por primera vez se tuvo la posibilidad de acceder a la dimensión social y cultural de muchos textos antiguos mayas. En el libro que ahora comentamos, se relata un destino dramático y al mismo tiempo fascinante en el cual se refleja una época extremadamente complicada en la historia de Rusia. No es casual que el mismo Knorosov se caracterizara irónicamente como, comillas, un niño de los tiempos de Stalin, cierre de comillas. La genialidad de Knorosov se manifestó muy precozmente. Así lo revela la escritura de un librito titulado Cuento del Gato y de una enciclopedia de animales ilustrada con sus propios dibujos a la que tituló Enciclopedia de los Animales. Ambos textos fueron escritos por Yuri con apenas 5 años de edad. La vida de Knorosov fue rica en sucesos, tanto satisfactorios como amargos, también en paradojas y momentos inesperados, mucho de lo cual influyó en la obra del mayista ruso. En 1939, Yuri termina sus estudios en la Facultad para Trabajadores del Instituto de Medicina de Kharkov.
Luego lo esperaba la Facultad de Medicina. Pero la desgracia llegó sin que se la esperara. La comisión médica le niega el certificado de acceso a la universidad porque, como en aquella época las instituciones de medicina tenían que impartir la cátedra militar de la que Yuri era excluido por sus problemas de salud, así como de cualquier servicio militar. Así, sin poder obtener el certificado, hizo una solicitud de admisión a la Facultad de Historia. En 1940, cuando cumplió 18 años, la comisaría militar lo registró definitivamente como no apto para el servicio militar por su salud. Decepción. Su padre y todos sus hermanos eran militares y oficiales de altos rangos. En 1941, cuando los alemanes habían invadido la Unión Soviética, Yuri se presenta como voluntario para ir al frente, pero no es aceptado. Finalmente recibe una notificación, la cartilla militar, pero como militar no combatiente. No lo enviaron al frente, ordenaron que esperara. El 15 de marzo de 1944, cuando Yuri estudiaba en la Universidad de Moscú, la oficina de reclutamiento de pronto se acordó del estudiante y lo llamaron al ejército, pero lo habían reclutado para un servicio no combatiente. El Ejército Rojo está en Berlín y nuestro protagonista ingresa a la Biblioteca Nacional para salvar lo que pueda y rescata 2 libros. Las cosas de Yucatán, de Diego de Landa, de la valiosa edición de Brasser de Beaubourg, y la edición de 1933 de los códices mayas de los hermanos Villacorta. Como sabemos, este acto tendrá una enorme trascendencia. Los intereses de Knorosov estaban relacionados con una vastedad de asuntos que partían de la visión interdisciplinaria, avanzada para su tiempo, que tenía sobre el mundo. Le interesaban la escritura de Isla de Pascua y el arte del Paleolítico, entre muchos otros. La experiencia de la vida nos muestra que personas de la estatura de Knorosov no siempre son bien recibidas. Así, a Yuri no le faltaron los menosprecios y las críticas de parte de colegas carentes de la preparación adecuada, pero tampoco el oportunismo, las intrigas e incluso las traiciones hacia su persona, mismas que superó con argumentos y autoridad moral. Un ejemplo es que después de 12 años, solo en 1975, por fin salió publicada la obra Los Códices Jeroglíficos de los Mayas, que era prácticamente el segundo tomo de la escritura de los antiguos mayas. Pero la edición salió fea, nos dice la autora, mal formato, mala encuadernación, mala portada. Y lo peor fue que le recortaron las tablas de los dioses mayas, así como las tablas de sus nombres, un recorte bárbaro para ahorrar recursos. Asimismo, no fueron pocas las dificultades que debió enfrentar para conseguir el título de miembro corresponsal de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, a proposición de connotados científicos que reconocían su trayectoria. Knorosov se había hecho conocido por sus méritos. Hubo 4 intentos. 3 veces trataron de conseguir que recibiera el título de miembro corresponsal y una vez solicitaron que recibiera el título de académico activo. Todas las veces sin éxito. Cada vez había alguien que lo desplazaba. Los colegas que comprendían el significado de la aportación de Knorosov a la ciencia decidieron presentar en 1966 una monografía única por su valor como la escritura de los antiguos mayas para el premio Miklujo Maklay, que otorgaba la Academia de Ciencias. Nadie dudaba de que el trabajo de Knorosov llenaba plenamente los requisitos del premio. Sin embargo, no lo recibió. Sus colegas insistirán en la postulación del Dr. Knorosov al premio estatal de la URSS. La historia nos dice que la lucha de sus colegas rindió sus frutos. Así, en 1977 recibirá el reconocimiento oficial de la comunidad científica soviética, antes tan esquivo. Tampoco Knorosov podía viajar fuera de la Unión Soviética,
pese a haber recibido numerosas invitaciones desde México y también de Guatemala, porque en opinión de las autoridades soviéticas tenía mucho trabajo. Pero como no se puede tapar el sol con un dedo, disculpen lo prosaico de la expresión, finalmente el doctor Knorosov fue autorizado a viajar y a recibir el reconocimiento merecido por tanto tiempo en varios países de América Latina por su investigación sobre el desciframiento de la escritura maya y por sus importantes estudios sobre esta cultura prehispánica. Entre los galardones recibidos está el Águila Azteca de México en 1994. También recibió la condecoración de la Orden del Quetzal de manos del presidente de Guatemala y el Premio Estatal de la Unión Soviética. Galina Erchoa confiesa que estuvo 20 años escribiendo este libro, que consta de 890 páginas y que todo el tiempo trataba de entender cómo se sentirá ser un genio. ¿Qué precio tiene que pagar un genio por poseer este don divino? ¿Será la agobiante soledad el precio que tanto torturaba a Knorosov? A lo largo del libro, Galina Erchoa intentará dar respuesta a estas interrogantes. Muchas gracias. Libros consentidos, los libros que no quieren que leas.